Entonces, es bonito Mi mi gato gato. es diva. ¿Ah? Tengo un gato que se ve súper femenino por cómo camina y por cómo se mueve y todo lo que hace es súper femenino en vez de ser gato. Y Ah. ni siquiera está operado. Está bien. Súper diva. Son bacaneros gatos. Ya. Entonces, chicos, acá. eh, la, la Javi, la Javi había dicho lipoproteica. Voy a volver un poquito aquí. Lipoproteica. Ya, a ver. Ya. Espérense, voy a volver. Ya. La Javi había dicho lipoproteica. Maximiliano, lipoproteica. Steffi, lipoproteica, creo. No, nada de creer. Dígalo con seguridad. Lipoproteica Jocelyn. Mi gato es guapo. Ja, ja, ja. Maximiliano Maldonado, lipoproteica. Ignacio Soto, lipoproteica. Ah, bueno, ya. Eso. Ya. Entonces acá la alternativa, ¿cierto? Era lipoproteica. Muy bien, chiquillos. ¿Ya? Lipoproteica. ¿Ok? Una doble membrana lipoproteica. ¿Ya? Lipoproteica. Lipo por los lípidos, ¿cierto? Por estos fosfolípidos. Estas cabecitas que están acá con estas dos patitas, ¿cierto? Que tenían una, y ahora lo vamos a volver a ver, ¿cierto? Que tenían una capa que le tenía fobia al agua, como algunos acá, ¿ya? Que son hidrofóbicos y otros, ¿cierto? Hidrofílicos, afines al agua. ¿Ya? Entonces, esas cabecitas que están ahí, esos fosfolípidos, ¿cierto? Son lípidos, ¿ya? Por eso se llama lipo y proteica, porque vamos a ver que hay proteínas acá. Algunas proteínas que están, ¿cierto?, entre medio de la membrana y otras que las atraviesan por completo, ¿ya? Por eso lipoproteica. Voy a ver el chat que me dicen. Ay, por Dios. Ya empezaron con los otakus. Ustedes dicen que los otakus son hidrofóbicos. Eso es cruel. Los otakus sí se bañan. Queso puro. Ya. El Rodrigo que tiene una obsesión con los otakus. Pero él es Hola, otaku, profe, yo no hola, lo creo. entiendo. Ya. En fin. Siguiente pregunta. ¿Por qué el Rodrigo tiene un odio por el pueblo otaku? Ya. Eso es una pregunta que no tendrá respuesta. Entonces, la es un organelo de doble membrana. Y acá teníamos que acordarnos, ¿cierto? Que organelos de todos los organelos que vimos, ¿cierto? Tenían una doble membrana. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los organelos de doble membrana? Chicos, chicas, chiques, ¿se acuerdan cuáles eran los organelos de doble membrana? Ya, muy bien. La mitocondria era uno. Muy bien, Estefi. Mitocondria. Mitocondria. Ya, muy bien. La mitocondria, ¿cierto? Es un organelo de doble membrana. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los otros organelos de doble membrana? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué otro organelo teníamos de doble membrana? ¿No? ¿No se acuerdan cuál más? ¿Qué otro organelo teníamos con doble membrana? Me gusta ese meme. ¿Qué otro organelo teníamos de doble membrana, aparte del cloroplasto? Ay, no se acuerdan. Desmemorizados. Así eran, no sé. No sé.
Y con cara de no sé. No me acuerdo. No lo sé. ¿Me perdonas? Ah, no sé yo. Van a tener que comer pasa, acordarse, porque se los dije como 3 veces. ¿Qué otros organelos tenían doble membrana? No, no, no se puede así. Yo me levanto y me voy, indignada. ¿Cómo no se acuerdan, güey? Ya, era la Doris. Doris. ¿Cómo van a ser la Doris? No, po. Pero, ¿y el cuaderno? ¿No tienen cuaderno? No anotan ahí unos apuntes importantes, cosas por no olvidar. Es importante tener un cuadernito de apuntes, chiquillos. Algo donde ir viendo las clases, pues. Voy a tener que pedir cuaderno. Voy a tener que pedir cuaderno y van a tener que mandar fotos de su cuaderno. No, así no se puede, po. Ya, para los desmemoriados, habíamos dicho, ¿cierto? Que ya, era, de nuevo, para que nos acordemos. Los organelos de doble membrana eran los cloroplastos, la mitocondria y también teníamos el núcleo, ya que tenían doble membrana. Los demás, ¿cierto? En general los demás organelos son de membranas simples, de una membrana. ¿Y el ribosoma? Ah, ¿y el ribosoma tenía o no tenía membrana? No, no tenía, ¿cierto? Muy bien. No sé. Van a tener que aprender a hacer este gesto para que me digan no sé. Último, para ensayar lenguaje de señas, digo yo. Ya, acá, ¿cierto? Nosotros habíamos visto la célula vegetal, habíamos visto los cloroplastos, ¿cierto? Que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Muy bien ahí, ¿ya? Habíamos visto también la vacuola, que igual podemos encontrar, ¿cierto? Vacuolas en las células animal, pero podemos encontrar vacuolas más chiquititas, ¿ya? No tan grandes, ¿cierto? Como tan central como en una célula vegetal. También, ¿cierto? En la célula vegetal nosotros vamos a encontrar lo que es la pared celular. Aparte de su membrana, vamos a encontrar la pared celular, que es como un sostén, funciona como un sostén, ¿cierto? Protege a la célula. Yo les decía que esa pared celular ayuda, por ejemplo, a que las plantas, si uno las riega y le echa agua, no exploten, ¿ya? No exploten las células producto del ingreso de tanta agua. Entonces le ayuda, ¿cierto?, a mantenerse turgente. Y de hecho, cuando ustedes, por ejemplo, van y remojan la lechuga para comerse la lechuguita, y ustedes mastican la lechuga y se escuchan ese crunch, ese ¿ya? Eso están rompiendo las paredes de la célula vegetal. Pero ustedes están escuchando, ¿cierto? Ese crash, ¿ya? Ese movimiento que existe es producto de que ingresó agua a través de las paredes de la célula vegetal, ¿ya? ¿Por qué no explotaron la célula vegetal? ¿Por qué? Porque existe esta pared celular que actúa como un sostén. Entonces, la célula, ¿cierto? Está llenita de agua. ¿Qué pasa si uno se le ocurre la mala idea, ¿cierto?, de dejar la lechuga aliñada con sal, aceite, ¿cierto? Y después va a comerse la misma lechuga a la tarde. ¿Cómo va a encontrar la lechuga? Hecha un asco, ¿cierto? Asquerosa. ¿Por qué? Porque resulta que la aliñaron. Mala, ¿cierto? Ugh. Van a encontrar ahí, ¿cierto? Como latiguda. ¿Por qué? Porque ahí ocurrió, ¿cierto? Un proceso que nosotros habíamos visto ya, habíamos visto, ¿cierto? La osmosis. Entonces vimos, por ejemplo, qué pasaba ahí.
Cuando uno, por ejemplo, aumenta la cantidad de soluto, en este caso si agregamos sal, ¿ya? O agregamos soluto, ¿qué pasa, por ejemplo, en las células? Lo vamos a volver a repasar ahora, ¿ya? Entonces, bueno, aquí veíamos partes, ¿cierto?, de la pared celular. Si nosotros viéramos de qué está constituida esta pared celular, ¿cierto?, de la célula vegetal, está constituida de celulosa, ¿ya? Que la celulosa son azúcares también, ¿ya? Pero obviamente, como yo les decía, nosotros no podemos digerir eso. Entonces, si ustedes comen pasto, por ejemplo, ya, ustedes no van a digerir esa parte del pasto, ¿ya? Porque no tenemos las enzimas para romper esas estructuras, ¿ok? Entonces va a pasar nomás. Va a ayudar, por ejemplo, a darle fibra. El choclo, por ejemplo. ¿Ya? Cuando ustedes van al baño y ven que hay cosas que botan, eso era celulosa, ¿ya? Eso era, ¿cierto? La fibra, que aporta, ¿cierto? Ayuda a limpiar el intestino, pero obviamente no lo van a absorber como un nutriente, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren comer pasto como método de sobrevivencia, no les sirve. Muy bien. Pobres veganos, ¿cierto? No, no me voy a burlar del pueblo vegano. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero hay que ver ahí cómo alimentarse. Pues claro, uno va a tener que comer más legumbres, ya tiene que buscar ahí la forma de ingresar proteínas, una buena fuente de proteínas. ¿Ya? Entonces acá ya habíamos visto la estructura, ¿cierto? Estamos haciendo un repaso nomás, chiquillos. Y aquí habíamos llegado al proceso de la fotosíntesis. Fotosíntesis. Y para que se lleve a cabo la fotosíntesis, ¿qué requeríamos? ¿Qué necesitábamos? Estoy haciendo un repaso nomás. Mucha, Juan Andrés Vicencio. Usted es vegetariano, pero no es vegano, po. No es lo mismo ser vegetariano que vegano. Es más complicado ser vegetariano, o sea, ser vegano. Porque una persona vegana hasta la ropa. Ok. Entonces, para la fotosíntesis, ¿qué necesitábamos? ¿Cuál era nuestra materia prima? Nuestro reactivo, lo que necesitamos inicialmente para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Azúcar, colores, sabores y muchos colores. Eso es para crear a las chicas superpoderosas. Pero ¿cómo para que se lleve a cabo la fotosíntesis, cuáles serían nuestros reactivos? Agua, ya, sol, luz, luz en el pozo. ¿Sí? Agua, luz, ya, ¿y qué más? ¿Qué eliminan ustedes? ¿Qué están eliminando ahora? Yo que estoy eliminando, estoy hablando ahí. Bueno, la verdad es que Camila y Steffi, usted también, sí. Usted aporta algo, ¿cierto? Muy bien, Javi. Dióxido de carbono, sales minerales, tan secos. Ya, muy bien. Eso. Entonces, para que se lleve a cabo la fotosíntesis, ¿cierto? Necesitamos dióxido de carbono, CO2, que nosotros estamos eliminando, ¿cierto? A través de la respiración. Las plantitas lo toman, ¿cierto? Lo toman. Toman el agua, toman los minerales a través de las raíces. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? El agua más los minerales que subía por el xilema. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? No. ¿Cómo se llamaba? Ya, era savia. Savia. Por el xilema subía la
¡Savia bruta! ¡Sí! Muy bien. ¿Cómo que bruta? ¿Qué? ¿Qué me dijo? No sé. Sí, está bien, sabia bruta. Está bien, bien. Sabia bruta, sí. Le escuché solamente bruta. Sabia bruta. Pensé que me estaba ofendiendo. Muy bien. Ah, ya, vale, vale. Eliminado. Sí, pues, muy bien. Por el siglema, ¿cierto? Subía esta agua con minerales que llamábamos savia bruta. ¿Ya? Entonces, vamos a volver acá. Entonces acá vemos, ¿cierto? Que la hojita, que principalmente la fotosíntesis se va a llevar a cabo, ¿cierto? En las hojitas, también puede ser en los tallos, pero en menor proporción, ¿cierto? Vamos a ver que a partir de dióxido de carbono, agua, energía, ¿cierto? Vamos a generar esa molécula que está ahí. ¿Qué molécula es esa? Ah, ¿qué molécula será esa? ¿Alguien lo sabe? Yo me imagino que ni los de primero se acuerdan, pero no importa, yo les pregunto igual. ¿Qué? Ni los de cuarto a veces se acuerdan de esta molécula. ¿Qué molécula es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien se acuerda? Azúcar. Azúcar, sí. Como en la tía Celia. Azúcar, ya. Glucosa, muy bien. Es glucosa, ¿ya? Entonces, glucosa, la planta va a generar glucosa. ¿Y qué más? ¿Qué más genera? ¿Qué más genera aparte de glucosa? ¿O2? O2. ¿Y qué es el O2? O2. Oxígeno. Oxígeno, perfecto. Perfecto. Entonces, ustedes cuando se están comiendo una manzana, están comiendo papas fritas, están comiendo parte del almacenamiento de la planta, del sacrificio de la planta, de haber hecho fotosíntesis, ¿cierto? Porque al final la planta, este organismo autótrofo, está produciendo su alimento. Entonces nosotros vamos y compramos una papita, compramos una manzana, estamos comprando, ¿cierto? Estas azúcares que la planta almacenó. Vaya dato perturbador, ¿cierto? ¿Ok? Y el oxígeno, ¿cierto? Que también es un desecho de la planta. Es un desecho. Ahora, nosotros veíamos, ¿cierto? Que este proceso de la fotosíntesis se llevaba a cabo a través de dos procesos. Una fase luminosa y una fase oscura, ¿cierto? Una fase dependiente de la luz y una fase independiente de la luz. ¿Ok? La fase oscura, yo les decía que obviamente no es que se lleve a cabo a oscuras, quiere decir que no depende de la luz. ¿Ya? Y ahí les comentaba, ¿cierto? Ese importante hecho, porque a veces se tiende uno a confundir, ¿ya? Que sea cierto fase oscura significa que no requiere de la luz. En cambio, la fase dependiente de la luz depende de la luz, ¿ya? También habíamos visto, ¿cierto? Que en las plantas existe un pigmento, ¿cierto? Había un pigmento muy importante que le daba ese color característico a las plantitas, ¿cierto? Cuando uno ve un pigmento, cuando ve las plantas verdes, ¿cierto? Ese pigmento, ¿cómo se llamaba? Clorofila. Clorofila, perfecto. Entonces ustedes cuando ven, ahora cuando ustedes vayan a comprar y vean esos juguitos de clorofila, que son verdes, van a entender, ¿cierto? El concepto. Entonces, este pigmento verde, ¿cierto? Es sumamente importante, porque va a actuar como una especie de receptor. ¿Un receptor de qué? Bueno, de que cuando llega la luz, ¿cierto? Va a actuar como una antenita que va, de alguna manera, ¿cierto?, a recibir esos electrones. Nosotros vamos a ver, después ya, futuro, ¿cierto? Vamos a ver que todo esto es un proceso que se lleva a cabo gracias a electrones. Nosotros vemos gracias a los electrones. Cuando nosotros vemos, ahora ustedes están observando una pantalla. ¿Qué está pasando en sus ojos? Están rebotando electrones. Lo que está pasando en sus ojos es que ahora rebotan electrones. Llegan a sus ojos y su cerebro lo interpreta. Vaya dato perturbador, ¿cierto? Nosotros vemos las plantas verdes, pero la verdad es que esa planta, ¿cierto? Nosotros estamos viendo el reflejo de lo que estamos viendo.
O sea, si uno ve una planta verde es porque llega luz a esa planta y nos rebota en el ojo el color verde. Entonces nuestro ojo, ¿cierto? Le van a llegar electrones y en este caso el ojito, ¿cierto? Va a tener ciertas células que nosotros vamos a ver que son conos y bastones, pero ustedes lo van a ver a futuro. Estas células van a recibir, ¿cierto? Esos electrones y van a estimular el cerebro y ustedes van a ver esa información. Así es. Esto es para, bueno, lo van a ver mejor en primero medio. ¿Ya? Pero al final, a grandes rasgos, lo que nosotros estamos viendo era lo que está rebotando, ¿cierto? Lo que se va reflejando. Llega acá los colores, todos los colores, ¿cierto? Y lo que se refleja es lo que vemos. Entonces, si nosotros vemos una planta verde, es porque se está reflejando el color verde en nuestros ojos. ¿Ok? Ahora, ustedes van a ver ya en primero, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo alumbro esta planta con una luz roja? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo lo voy a ver? Entonces ahí ya entra ciertos conceptos más de óptica, ¿ya? Que lo van a ver ya en primero medio. ¿Ok, polillas? Ya, avanzamos. Entonces acá habíamos visto, ¿cierto? Que los cloroplastos que están aquí, ¿cierto? Dentro de estos cloroplastos, estos organelos de doble membrana, ¿cierto? Que habíamos visto incluso la historia del pobre cloroplasto. ¿Se acuerdan que habíamos visto la historia del cloroplasto? Que decía que quizás era existía esta teoría endosimbiótica de que había sido quizás una bacteria, ¿cierto? No sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan de la teoría endosimbiótica. Que había evolucionado a partir de bacterias, de hecho se parecía a una bacteria. De hecho les mostré, yo me acuerdo que había iniciado mostrándole una imagen y ustedes me decían que era una bacteria, porque parecía bacteria la verdad. Pero era el cloroplasto. No está acá la imagen, pero en su momento la voy a volver a mostrar. Ah, importante, me conseguí un microscopio, así que voy a mostrarles imágenes de microscopio. Pero yo ya creo que la otra semana lo voy a preparar bien, ¿ya? Para que veamos tejidos y cosas en el microscopio. Si hubiésemos estado en el colegio, hubiese hecho una clase práctica de microscopía, ¿ya? Pero ahora tengo que preparar bien esa clase. Ya, entonces, chiquillos, acá, ¿cierto? Tenemos este cloroplasto de doble membrana, ¿cierto? Donde vamos a encontrar estos platitos llamados tilacoides. En conjunto, estos platitos los llamábamos grana. Dentro de cada uno de estos platitos se va a llevar a cabo, llamados tilacoides, ¿cierto? Se va a llevar a cabo esta fase dependiente de la luz, ¿ya? Entonces acá llegaban los electrones, ¿cierto? Ahí lo tenemos, llegaban los electrones, golpeaban, ¿cierto? Acá, bueno, ocurría toda una cadena, ¿cierto? Donde el electrón saltaba, pasaba de un lugar a otro, ¿cierto? Eso ustedes lo van a ver más a fondo en primero medio. Pero acá lo importante era, ¿cierto? ¿Por qué el agua era importante? Porque el agua, a partir, ¿cierto? De la luz, se rompe por un proceso llamado, ¿cómo se llama ese proceso donde el agua se rompe, ¿cierto? Por la luz. El Ignacio. No, esta semana no hay guía porque yo ya subí 2 guías. Yo subí 2 guías, que son las guías de aprendizaje. La próxima, lo próximo que viene es la prueba, que la vamos a hacer vía formulario. Pero tengo que ver bien cómo voy a hacer ese tema, ¿ya? Ya, pero esas ya las tengo que hacer y después ¿cómo se las mando? No, las guías que yo voy mandando, ahora las guías que subí, las últimas guías que subí, perfecto Javi, fotólisis del agua, perfecto. Las guías que subí ahora son de aprendizaje nomás. Cuando nosotros decimos guías de aprendizaje, son guías de contenido, que simplemente para que ustedes revisen y practiquen. Las guías que son evaluadas van en otra carpeta, pero yo mañana lo voy a explicar de nuevo, ¿ya?
Ya, más a fondo. ya. Pero hasta ahora no han subido ninguna guía evaluada. Solamente las guías que están son de aprendizaje. ¿Ok? Ya. Entonces, chicos, el proceso donde la molécula de agua, ¿cierto?, se rompe por la luz se llama fotólisis. ¿Ya? Fotólisis. Muy bien, Javi. Fotólisis. ¿Ok? Entonces, en este proceso es donde se libera oxígeno. Por eso yo les decía que las plantitas, ¿cierto? El oxígeno eran como los peditos de la plantita. De hecho, es como un desecho, ¿ya? Fíjense que acá a partir del agua, ¿cierto? La luz va a romper esa molécula de agua, ¿ya? Y obviamente aquí, ¿cierto? Se va a liberar el oxígeno. ¿Ok? Ya, pero eso ustedes lo van a ver, como les dije, más a fondo ya el otro año, cuando ahí van a ver los fotosistemas, van a ver más el concepto de las cargas y todo eso, ¿ya? Ahora lo estamos viendo solamente a grandes rasgos. Y en una segunda etapa, ¿cierto? Esta segunda etapa se llama fijación del carbono o ciclo de Calvin, ¿ya? Y ahí es donde entra, ¿cierto?, el dióxido de carbono. Entonces, a partir de dióxido de carbono, ¿cierto?, que va a pasar por este ciclo, van a pasar varias cosas por ahí, pero se va a liberar, ¿cierto?, finalmente azúcar. Se va a producir las azúcares. ¿Ya? Sí, Cami y Steffi. De las plantas. Sí. El desecho, ¿cierto?, de la planta en este caso sería el oxígeno. Ahora, recuerden ustedes que las plantas, porque son seres vivos, ¿ya? Las plantas, ¿cierto?, que son seres vivos, también respiran de noche. ¿Ya? También ocurre el proceso de respiración en las plantas. Las plantas también respiran. Aparte de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, también respiran porque son seres vivos. Por lo tanto, también van a tomar en algún momento oxígeno del medio. Pero obviamente es mucho más el oxígeno que produce una planta al oxígeno que toma del medio. Y por eso a veces se dice, o han escuchado, que dicen que, por ejemplo, no es bueno dormir con plantas en la casa, porque las plantas también toman oxígeno del medio. ¿Ya? Ahora, si tuvieran una selva en la casa, sí, po, ahí yo creo que afectaría. Pero una plantita, ¿qué pasa si una planta no respira? ¿Se pone morada? Ok. Un chiste fome, ¿cierto? Ok. Preguntas que jamás tendrán respuesta. Ay, Dios mío. Ok, entonces nosotros habíamos visto que habían diversos factores que afectaban la fotosíntesis, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, la cantidad de agua, la temperatura, la intensidad de la luz, ¿cierto? Hay plantas, por ejemplo, que yo les decía como las suculentas. Las suculentas resisten temperaturas altas, pero no así, por ejemplo, otro tipo de plantas. Si ustedes se compraron una planta, por ejemplo, de sombra y la ponen a la luz, la van a matar, la matan, ¿ya? ¿Por qué? Porque la plantita tiene cierto que estar en ciertas condiciones. De acá es donde yo les comentaba, ¿cierto?, acerca de las variables dependientes e independientes, ¿ya? Una variable dependiente es aquella que no es controlada, ¿cierto?, por el investigador, ¿ya? Yo en este caso, por ejemplo, la cantidad de fotosíntesis que haga la plantita, yo no lo puedo controlar, ¿ya? No puedo controlar la cantidad de fotosíntesis que va a hacer, pero sí, por ejemplo, puedo controlar la temperatura, y eso es una variable independiente. Yo puedo controlar la temperatura de la planta. Puedo tener, por ejemplo, un invernadero e ir controlando más o menos las temperaturas a las cuales va a estar la planta. O la cantidad de luz que llega a la plantita, también lo puedo controlar. La cantidad de estomas, ¿podría controlar la cantidad de estomas de la planta? Pregunta, ¿qué son los estomas? Antes de eso, por Dios, estoy preguntando por estomas, pero no les he preguntado si saben lo que es el estoma. ¿Qué son los estomas? Estomascos. Estoy como la Camila, chiste fome.
¿Qué son los estomas? Por favor, alguien contéstele a esta pobre profesora. ¿Qué son los que, profe? Los estomas. ¿Qué son los estomas? ¿No? Ya, el no lo sé, recuerden, no lo sé. No lo sé. Así como, y con cara de no lo sé. Cuando me respondan no lo sé, ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los estomas? ¿Lo están googleando alguno ahí? No me acuerdo, no lo sé. Carita. Son dos células oclusivas. Algo así. Es que no entiendo, no sé Lo qué está es. googleando. Lo caché, lo está googleando. Es que, profe, cuando no entiendo algo, lo googleo y después lo anoto así para que después no se me olvide. Ah, muy bien, qué aplicado. Lo vi en Google. Ahí está googleando. Lo malo es que no entendió lo que estaba leyendo. Ya, vamos. A ver, cuando hablamos de estomas, los estomas son los poritos. Los poritos que tienen las hojas. Ustedes tienen poros, ¿cierto? Algunos más que otros. Todos porosos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos poros, ¿cierto? Por los cuales respiramos. Sí, ya. Entonces, si ustedes, por ejemplo, vieran una plantita, la planta también tiene poros. De hecho, si ustedes, por ejemplo, le echan esmalte de uñas a una hojita y después cuidadosamente lo sacan, van a ver que van a quedar unos pequeños poritos. ¿Ya? Esos son los estomas, que es donde ocurre el intercambio gaseoso, ya que es donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿cierto? De la plantita. ¿Ya? ¿Y por qué hablaba de células oclusivas? Sí, porque esos poritos, ¿cierto? Están formados por dos células oclusivas, ¿ya? Dos celulitas, ¿cierto? Oclusivas van a formar ese porito. Entonces ese porito se va abriendo, por ejemplo, cuando hay agüitas, también ahí puede ingresar agüita, ¿cierto? O la planta también transpira, por si acaso, ¿ya? Así que si alguna vez sienten la plantita mojada y ustedes no regaron, es porque la planta también bota agua, ¿ya? También suda, también transpira, ¿ya? Entonces, por ahí también, ¿cierto? Se va llenando. Yo de hecho lo había mostrado en una imagen, creo que era otra diapositiva. Se van llenando y a partir, como se van llenando, esas celulitas, ¿cierto? De agua, se van abriendo como una compuerta, se abren, ¿ya? Entonces, ¿qué son los estomas? Es donde esos poros, los poros que tiene la plantita, donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Ignacio, ¿Qué? ¿se entiende? Es que no entendí mucho. Ah, ya. Quedé con la duda. Quedaste con la duda. Sí. Yo creo que sí, pero no. ¿Cómo es eso? Sí, pero no. Ya, vamos a... Voy a pausar. Y ahí estaba lo de lo que les mostraba de la mitocondria. ¿Eso era de bacteria? No es un pepino, es una bacteria. Y ahí tenemos, ¿cierto? La mitocondria. Que parece bacteria, ¿cierto? Ya. Vaya dato perturbador. Oye, aquí vimos muchas cosas también. Vimos microorganismos, ¿cierto? Ay, qué manera de pasar contenido. Ya, entonces, habíamos visto, ¿cierto? Lo último que habíamos visto era lo de célula vegetal y le estaba comentando al compañero, ¿cierto? Le estaba comentando al compañero acerca de la célula vegetal. Ahí está. Vamos a ir a mostrar, ¿cierto? Los poritos.
de la célula vegetal. Algún día llegaré. Oh, sí, sí. Ahora, ahí está. Algún día, les dije. Ahí está. ¿Sí? Acá podemos ver, ¿cierto? Fíjense ahí, voy a sacar la pizarrita. Ahí podemos ver. Eso que está ahí, eso que está ahí, ¿cierto? Se llaman estomas. ¿Ya? Esas celulitas que están ahí, bueno, esas celulitas que están ahí, ¿cierto? Esos poritos, perdón, esos poritos que están ahí se llaman estomas y es donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿Ok? Esa es la importancia, ¿cierto? Voy a marcarlo. Esa es la importancia de los estomas, que son estos poritos, ¿cierto? Que es donde ocurre el intercambio gaseoso. ¿Ya? O sea, la salida, ¿cierto?, de oxígeno y el ingreso de dióxido de carbono. Ocurre a través de esos poritos, llamados estomas. Y las células oclusivas son esas celulitas que están ahí. De hecho, las voy a marcar. Son esas celulitas que están ahí. ¿Eso que está ahí? Tengo un pulso del carajo. ¿Eso que está ahí? Eso es una célula oclusiva. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ir con la otra presentación. Vamos a volver. Para ya ir finalizando, ¿cierto? Esta revisión de conceptos es importante. Bueno, acá habíamos visto ya, ¿cierto? Habíamos visto... habíamos visto parte de la estructura, ¿cierto? De la célula, de la membrana, ¿cierto? Esta membrana constituida de estos pequeños cositos llamadas fosfolípidos, ¿cierto? No sé por qué le pongo tanto ruido. ¿Ya? Acá veíamos las distintas... las distintas estructuras. Acá tenemos el fosfolípido, ¿cierto? Con su cabecita polar. Y esas patitas, ¿cierto? Esas patitas que están constituidas, ¿cierto? De dos cadenas. En este caso son ácidos carboxílicos, pero eso lo van a ver después. No quiero hacer spoiler. Entonces acá tenemos nuestra cabecita polar, ¿cierto? Que es la hidrofílica, la fina al agua. En cambio acá estas patitas, ¿cierto? ¿Por qué están adentro? ¿Por qué no quieren juntarse, ¿cierto? Con el agua? Porque son hidrofóbicas, ¿ya? Podríamos decir que son otakus. Yo igual soy otaku, igual me baño. Pero bueno, si así se acuerdan, hidrofóbicas, ¿cierto? No les gusta el agua. ¿Ok? Entonces las cabecitas afines al agua, cabeza polar, las patitas, ¿cierto? Apolares, hidrofóbicas, no les gusta el agua. Y ahí podemos ver, ¿cierto? Esta bicapa lipídica, bicapa, porque son dos capas de lípidos, ¿cierto? También veíamos que habían unas cadenitas arriba que estaban constituidas principalmente de carbohidratos que tenían como función, ¿cierto? Reconocer, por ejemplo, y esto ustedes ya lo van a ver en cuarto, me imagino, reconocimiento, por ejemplo, de algo que es mío, algo que es externo. Si a mí, por ejemplo, me hacen un trasplante de un órgano, ya, estas cadenitas tienen mucha relevancia, porque así se reconoce lo que es mío de lo que no es mío, un órgano extraño. Entonces, por ejemplo, cuando hay un órgano que por ejemplo, a alguien, ¿cierto? Le ponen un órgano extraño, a veces por estas cadenitas tienen problemas, ¿ya? Con el sistema inmunitario. El colesterol, ¿cierto? Que era esta estructura, ¿ya? Esta estructura que encontrábamos entre medios de la membrana
Y yo les decía que el colesterol en sí, uno tiende a pensar que el colesterol en sí es malo, pero no es que sea malo, ¿cierto? El colesterol en exceso es malo. El colesterol forma parte de las estructuras celulares, ¿ya? Y de hecho, le da cierta estabilidad a la membrana. Ahora, obviamente que el LDL, ¿cierto? Que es este colesterol malo que se va acumulando en las arterias y va generando aterosclerosis, ¿cierto? Ese es el malo. Y por eso uno tiene que igual consumir, por ejemplo, paltitas, ¿cierto? Aceites de oliva, ¿ya? Que eso ayuda a eliminar este colesterol malo y, y obviamente aumentar también la ingesta de colesterol bueno, que es el HDL, ¿ya? Que como les dije, lo encontramos en aceite de oliva, ¿cierto? En la paltita. Igual es súper caro, ¿cierto? Consumir esos productos, pero bueno. Y también veíamos que parte de la membrana, ¿cierto? Íbamos a encontrar estas proteínas integrales que también actúan como canal y estas proteínas periféricas que, como su nombre lo dice, periferia, están en los extremos. ¿Ya? Eso eran los constituyentes de la membrana principalmente. Eso, la Valtaque. ¿Ya? Habíamos visto temas de transporte también. Ya con esto vamos finalizando, ¿cierto? Nosotros decíamos que cuando íbamos a favor del gradiente de concentración, en este caso Tanjiro, ¿cierto? Lo llevaba a la gente, ¿ya? Si iba a favor del gradiente, decíamos que el transporte era pasivo, no había un gasto energético. En cambio, si Tanjiro se equivocaba de estación, iba en contra, ¿cierto? De la gente, el transporte es activo, hay un gasto energético. Tiene que ir en contra del gradiente de concentración. ¿Ya? Veíamos que habían distintos tipos de transporte. Dentro del transporte pasivo, ¿cierto? Acá estamos, acá. Encontrábamos el transporte pasivo, ¿cierto? Que es simplemente, como pueden observar aquí, que pasa a través de la membrana, ya sin ninguna dificultad, pero no todas las moléculas van a pasar fácilmente, ¿ya? No así como, por ejemplo, pasa en el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno, ¿cierto? Fíjense el etanol, el alcohol. El alcohol, cuando la gente bebe alcohol, fíjense cómo pasa por transporte pasivo, ¿ya? Y eso es muy peligroso, ¿ok? Pasa como si fuese agua, ¿ok? Pasa por transporte pasivo, entonces por eso la gente cuando bebe alcohol se cura tan rápido, ¿ok? Y por eso también dicen que, por ejemplo, si una persona está en estado alcoholizado, ¿cierto? Tiene que tomar agua para diluir la cantidad, ¿cierto?, de alcohol en la sangre. Y eso es verdad, ¿ok? Entonces, por eso cuando alguien toma mucho alcohol, uno ve inmediatamente la gente muere rápidamente, ¿ya? Transporte pasivo. Dentro del transporte pasivo encontrábamos la difusión simple. La Cami. ¿Ya? La difusión simple. En la difusión simple nosotros, ¿cierto? Este típico, esto por ejemplo, ya, ahí, yo por ejemplo, yo ya empiezo a sentir el aroma, ¿cierto? Mi gato odia todas esas cuestiones de desinfectante y todo, arranca. Los odia con su ser. Ya. Entonces, ahí nosotros podemos ver, ¿cierto? Al agregar un tecito, cómo las moléculas empiezan, ¿cierto? Como de alguna manera, ¿cierto? A propagarse, a pasar hacia el medio. Es cosa de que yo eche un aerosol y arriba, por ejemplo, y esto se empieza, ¿cierto? A propagar, ¿ya? De manera simple. No hay un gasto energético. ¿Ok? Y estas moléculas se van a mover obviamente a favor del gradiente de concentración. Y también encontrábamos, ¿cierto?, los transportes, y ahí tenemos, ¿cierto?, algunos ejemplos de transporte pasivo. También encontrábamos que podía existir, por ejemplo, esta difusión facilitada que era a través de proteínas, ¿ya? Por eso existían estas proteínas integrales que atravesaban la membrana y hay ciertas moléculas que tenían que pasar a través de esas proteínas.
¿Ok? Y finalmente habíamos visto el proceso de osmosis, que era el movimiento de agua. Y aquí hablábamos, por ejemplo, del charqui, que le había mostrado, ¿cierto? El charqui y la mermelada, que tenían que ver que el medio, ¿cierto? En el cual estaba, en este caso, la carne y la mermelada, ¿por qué no se llenaba de bacterias? ¿Por qué la gente viajaba con carne, por ejemplo, por meses en barco? Bueno, tenía cierto que la carne o lo que llevaba, el producto que llevaba, lo llevaban en sal. ¿Y qué hace eso? Bueno, hace que las bacterias, ¿cierto?, mueran, producto de que hay un medio hipertónico, un medio con mucha sal. Y obviamente al haber un medio con mucha sal, sale el agua, se seca, se deshidrata. Y lo mismo pasa con las bacterias. Si una bacteria está en ese medio, ¿cierto?, se deshidrata y muere. ¿Ok? Porque hay un medio, ¿cierto?, muy hipertónico, con mucha sal. Y ahí nosotros vemos, ¿cierto?, el proceso de osmosis. ¿Ok? Eso era lo que habíamos visto, a grandes rasgos, ¿cierto? Habíamos visto también el transporte, ya más macro, ¿cierto? De acá del xilema, donde subía el agua con los minerales, ¿cierto? Y acá, donde se generaba, bueno, aquí el proceso lo llamábamos, ¿cierto? Acá lo llamábamos el proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Donde subía agua y minerales. Savia bruta, ¿cierto? Y acá se generaba, ¿cierto?, la savia elaborada. Eso habíamos visto a grandes rasgos. Resumí todo lo que habíamos visto. Oh, por Dios, güey. Ya. Eso. Vimos mucho. Espero que cualquier duda me pregunten. Bueno, ahí tenemos los estomas, ¿cierto? Hay una imagen más bonita de los estomas. Para Ignacio, que estaba buscando delante de los estomas, ahí hay una imagen de los estomas, ¿cierto? Y ahí están los estomas llenándose de agüita y abriéndose. Hay un estoma cerrado, estoma abierto. Eso sería, chicos. Nos vemos la otra semana. Ah, en clase, porque mañana nos vamos a ver en orientación y ahí vamos a orientarnos. Eso sería.